Buenas, no sé si sabían, pero, el 26 de septiembre de 1983, se produjo algo llamado el incidente del equinoccio. A las 12:14 de la mañana hora de Moscú, un satélite soviético detectó un misil balístico intercontinental lanzado desde Estados Unidos. En ese momento, desde el búnker Serpukhov 15, estaba el teniente coronel Stanislav Petrov. Su misión era clara: avisar a sus superiores del ataque, pero en cambio él no llamó a sus superiores, ya que según sus palabras, Estados Unidos no iniciaría una guerra nuclear con un solo misil. Más tarde se reportó en el radar que otros 4 misiles habían sido lanzados. Él decidió no hacer nada porque según sus palabras eran muy pocos misiles, y resultó que estaba en lo correcto. Todo fue un error del radar que solía tener fallas, haciendo que Petrov se convirtiera en un héroe. Pero, ¿qué hubiera pasado si Petrov no hubiera estado ahí, y si hubiera sido otra persona? ¿Qué hubiera sido de la humanidad? En este universo alternativo nos muestra una realidad donde Petrov no estaba ahí en el búnker. Este evento provocaría la guerra nuclear más grande hecha por el hombre. Esto es 1983, el día del juicio final. Les aviso que esto será un repaso general, no será toda la historia, porque si no tardaría como 5 horas el video. Perdón por la pausa. Ahora sí, comencemos. 19 de septiembre. El coronel Gennady Akrimov, por si se lo pregunta, Akrimov no existió en la vida real. Reemplaza al coronel Stanislav Petrov como oficial de guardia en el búnker Serpukhov 15, cerca de Moscú, que monitorea un posible ataque con misiles estadounidenses contra la Unión Soviética. El coronel Petrov es reasignado a un búnker cerca de Odessa. Parte 1. El comienzo. Los radares del búnker indican que un misil estadounidense se dirige hacia la Unión Soviética. Al principio Akrimov piensa que es un error, ya que piensa que Estados Unidos no va a empezar una guerra nuclear con un solo misil. Aquí todo continúa como en nuestra realidad, hasta que ve en el radar que se dirige 4 misiles más. Aquí Akrimov decide hacer una decisión que cambiará la historia de la humanidad. Decide llamar a sus superiores. El secretario general Andropov, al escuchar la situación, decide entregar los códigos de las bombas y así empezar la guerra. 4 minutos y medio después, en 300 búnkeres diferentes se ordena la orden de lanzar 1100 misiles balístico intercontinentales. Son lanzados de forma escalonada contra Estados Unidos, bases estadounidenses en Europa y Gran Bretaña y, según un plan nunca revelado públicamente, contra otros 50 emplazamientos en la República Popular China. 25 de septiembre, hora 7:45, Estados Unidos. Los satélites del NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, detecta los misiles intercontinentales y rápidamente el presidente Reagan es evacuado y decide dar los códigos, y ordena un ataque a gran escala y ordena que se lancen misiles. Destruye ciudades, desde la flota de submarino estadounidense. Desde Rusia, Andropov, antes de ser evacuado, escucha la noticia de que el primer misil había impactado pero no explotó. Los generales comprueban que los misiles fueron una falsa alarma. Andropov sufre múltiples infartos al darse cuenta que por su culpa había empezado la Tercera Guerra Mundial. Parte 2. El reloj del fin del mundo da las campanadas. Se informa que durante casi 2 horas, cayeron casi 3000 bombas, todas cayendo en el hemisferio norte. Así se vio cómo cayeron las bombas desde el espacio. Todas las naciones fueron tomados por sorpresa. Entonces, las naciones parte de la OTAN deciden responder enviando bombas a Rusia y a los países parte del Pacto de Varsovia. Los países parte del pacto deciden responder enviando misiles a todos los países miembros de la OTAN. En cambio, en China, las fuerzas chinas, al ser tomadas por sorpresa por el ataque soviético, solo pudieron lanzar aproximadamente el 30% de sus armas contra la URSS. La mayoría de los misiles chinos impactaron en ciudades y bases militares que ya habían sido destruidas por misiles y bombarderos estadounidenses. En cambio, los civiles, al no ser avisados, sufrieron las mayores consecuencias. Ni los ciudadanos estadounidenses, ni los soviéticos, ni otros civiles, recibieron avisos previos significativos del ataque. Algunas ciudades importantes sí emitieron alertas y, mientras los alcaldes y los jefes de bomberos locales se apresuraban a activar los protocolos de emergencia, estos resultaron destruidos o dañados en el ataque. Los pulsos electromagnéticos producidos por armas de explosión aérea destruyeron aproximadamente el 70% de los dispositivos electrónicos en todo el hemisferio norte. La mayoría de las radios, televisores, sistemas telefónicos y computadoras quedaron inutilizables.
El número inicial de muertos tras las primeras horas del conflicto se estimó en 1.530 millones de personas, desde Estados Unidos y Canadá, hasta Cuba, cruzando el Atlántico hasta el Reino Unido, Europa Occidental y Oriental, la Unión Soviética, China, Japón, Filipinas y Australia. Al final del día, una densa capa negra de humo, polvo y ceniza radiactiva cubría la mitad del mundo. Parte 3. Consecuencias globales. Así es como quedó la radiación global prácticamente no afectando a Sudamérica, las consecuencias más graves vendrían a continuación. Las predicciones hechas a inicio de siglo de qué pasaría si hubiera una guerra nuclear fueron bastante acertadas, además del número inicial de muertos, las tasas de mortalidad posteriores debidas a la lluvia radiactiva, los incendios incontrolables, el hambre, la deshidratación y las enfermedades descontroladas sumaron otros 700 millones de fallecidos, principalmente en el hemisferio norte. Estos fueron los países que fueron afectados de peor o mejor manera de los que hay registro. Ahorita voy a nombrar a unos pocos porque si no el video se haría eterno ahora si continuemos. Cuba. Cuba fue una de las pocas naciones comunistas que sobrevivió al fin del mundo. Si bien La Habana y Santiago fueron alcanzadas por dispositivos nucleares, los planes estratégicos de Estados Unidos no contemplaban una destrucción masiva en la isla, en parte porque no deseaban detonar armas nucleares tan cerca de su frontera, y en parte porque Cuba no poseía armas nucleares. Sin embargo, dado que Miami era un objetivo prioritario para la URSS, Cuba preveía graves consecuencias por la lluvia radiactiva. Se daba por muerto a Fidel Castro, al igual que a su hermano y segundo al mando, Raúl Castro, y a otros altos funcionarios, pero el sistema comunista cubano se construyó sobre las bases de la sociedad. Importantes militares se encontraban en el extranjero, especialmente en Angola, por lo que la cadena de mando podría restablecerse una vez restauradas las comunicaciones. El gobierno cubano superviviente, anticipando drásticas consecuencias, decretó que cualquier residente era libre de abandonar la isla y sugirió a los evacuados que intentaran huir a Centroamérica o Sudamérica, pero no proporcionó ningún medio de evacuación. Con la Unión Soviética reducida a un número de estados residuales, Cuba quedó verdaderamente aislada. Sus mayores amenazas provendrían del interior, ya que una serie de hambrunas asolaron el país en las décadas de 1980 y 1990. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, Cuba experimentó un auge, recuperando el comercio con gran parte del Caribe y reanudando los acuerdos militares con sus aliados en Nicaragua y la Siberia socialista. Fidel Castro renunció al poder en 2004 y falleció poco después. Tras el asesinato de Raúl Castro en 1984, el liderazgo cubano pasó a manos de Juan Almeida Bosque, quien dirigió el país brevemente hasta ser reemplazado por Tomás Díez Acosta, presidente que permaneció en el cargo hasta 2016. Hoy, Cuba es una potencia económica en el Caribe y cuenta con el ejército más grande de la región. Controla varias plataformas petrolíferas marinas que pertenecieron a Estados Unidos, lo que ha generado relaciones algo tensas con México. Sin embargo, muchos países caribeños también dependen de Cuba para el suministro de alimentos, petróleo, tabaco y textiles. El resurgimiento del comercio de azúcar también ha beneficiado a Cuba, lo que propició una famosa expedición a Atlanta para recuperar la fórmula original de Coca-Cola. Ahora conocida como Cola Grande, ha recuperado popularidad en el mundo de la posguerra. El país está liderado por la recién elegida Mariela Castro, quien pretende impulsar varias reformas en materia de derechos humanos, aunque no tiene intención de dar libertad de prensa a la expresión subversiva. Esta Cuba no quedó tan dañada, la verdad, es bastante mejor a la de la vida real, hasta tiene mejor economía. La diferencia es que a esta no le lanzaron bombas nucleares. Canadá. Los principales centros de población fueron duramente golpeados por los ataques con misiles. El mayor grupo de supervivientes se encontraba en las provincias atlánticas, Terranova, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia, ya que solo 2 bombas impactaron en esta región. Los territorios también escaparon de daños importantes, pero debido a su extensión, se perdió la mayor parte del contacto con ellos. Mantener el orden social y civil resultó difícil, si no imposible, en muchas regiones, y solo Terranova y la Isla del Príncipe Eduardo lograron conservar sus gobiernos provinciales en medio de la avalancha de refugiados y la lluvia radiactiva.
Al final Canadá lamentablemente se quedó sin casi nada de su territorio, quedando no más lo que están viendo en la foto. Unión Soviética. Cuando los informes sobre la llegada de misiles balísticos intercontinentales estadounidenses inundaron las ondas soviéticas, altos funcionarios, líderes políticos y comandantes militares de alto rango fueron enviados de urgencia a búnkeres en toda la Unión Soviética. Si bien la población de Europa del Este y Asia Central generalmente no tenía tiempo para escapar de los misiles lanzados desde Europa Occidental, los funcionarios en Siberia contaban con tiempo adicional para llegar a estas zonas fortificadas. Aún mejor, muchos de estos búnkeres estaban bien ocultos a la inteligencia occidental y eran prácticamente desconocidos para los chinos. Se ordenó a todos los aviones y buques de guerra estacionados en Siberia que zarparan sobre los océanos Pacífico y Ártico, en parte en misiones para destruir objetivos estadounidenses, pero principalmente para evitar ser destruidos en territorio estadounidense. Los civiles que vivían en las ciudades siberianas, sin embargo, tuvieron menos tiempo de aviso, ya que recibieron órdenes de evacuación apenas unos instantes antes del impacto de las bombas nucleares. La mayoría de las bases militares y todas las ciudades principales fueron alcanzadas. Entre las más afectadas se encontraban la ciudad portuaria de Vladivostok y la mayor de las ciudades siberianas, Novosibirsk, donde murieron hasta 4 millones de personas. En esta realidad la mayoría de los países que eran parte de la Unión fueron devastados a excepción de unos pocos como Kazajistán Oriental o Rusia Asiática. El país que vino a reemplazar a la Unión Soviética fue la nación de Siberia socialista que se quedó con casi todo el territorio de la Unión. Por último, Estados Unidos. Tras una semana en el avión del puesto de mando aerotransportado nacional, el presidente Reagan fue trasladado al búnker de mando de Mount Weather, que aún seguía en pie, donde la mayor parte de su gabinete ya había sido evacuada. Los soviéticos sabían desde hacía años que Mount Weather era una instalación de la FEMA, pero no habían comprendido su importancia crucial en los planes estadounidenses hasta hacía poco y aún no habían ajustado sus planes de ataque para incluirla. El vicepresidente George Bush fue trasladado a un búnker bajo el Hotel Greenbrier en White Sulphur Springs, Virginia Occidental. Este iba a ser el centro de reubicación del Congreso, pero apenas se pudo rescatar a ningún miembro del Congreso en el breve lapso de tiempo disponible. Solo el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente pro tempore del Senado, quienes habían sido evacuados con la máxima prioridad debido a su lugar en la línea de sucesión constitucional a la presidencia. Los intentos de coordinación de las unidades restantes de policía, bomberos y, sobre todo, de la Guardia Nacional en Estados Unidos, tuvieron un éxito limitado. Ante la mortandad generalizada, el hambre y las consecuencias devastadoras, pocos miembros de la Guardia Nacional se presentaron a sus puestos. La mayoría no pudo hacerlo, pero muchos, sin zonas seguras para sus familias, se negaron. Reinaba el caos. Aquí fue cuando Estados Unidos empezó a fragmentarse. En algunas zonas del país, los gobiernos luchaban por recuperar el control a nivel estatal y local. En estas zonas, desde las montañas rocosas hasta Texas, pasando por el sur profundo y Nueva Inglaterra, las ciudades, pueblos y aldeas que sobrevivieron tomaron las riendas de su propia supervivencia, asumiendo responsabilidades que normalmente corresponderían a agencias federales y estatales, y colaborando con localidades vecinas para superar la crisis. Las comunidades que lograron llegar al final del año se encontraban en una buena posición para sobrevivir a largo plazo. Reagan y Bush parten de los Apalaches el 5 de mayo de 1984. Reagan aterriza sin problemas en su primera parada, Ciudad de México. Pero entonces el destino interviene. Debido a interferencias electromagnéticas y radiación residual del fin del mundo, el avión presidencial deja de responder y se desvía terriblemente de su ruta pocas horas después de despegar sobre el Pacífico. Sin combustible y sin poder aterrizar, el Boeing E-4 pierde altitud y se estrella en el Pacífico Sur. Aunque el presidente y la primera dama sobreviven al accidente, la balsa salvavidas en la que escapan la pareja y su equipo del servicio secreto se hunde en una tormenta al día siguiente. Al final del año casi todo Estados Unidos se volvió inhabitable, haciendo que en el año 1984 quedara no más 28 millones de personas.
Al final de la cronología, casi todo Estados Unidos se dividió en múltiples naciones independientes, que son las que están viendo ahorita mismo. Bueno, eso sería el repaso general de la cronología, bastante corto. La verdad es que esa cronología está súper avanzada, actualmente ubicada en el año 2025. Y bueno, ya finalizando el video, les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Este es un tema que quise traer ya que vi que casi nadie habla de él en español, y bueno, pueden darle likes y suscribirse, eso me ayudaría demasiado. Y bueno, yo fui así y nos vemos hasta la próxima.